Mi nombre es Yesmar Peña y yo voy a desarrollar el tema 5, que son las afecciones benignas del cuello uterino. Comenzamos con un pequeño recuento anatómico. El útero posee una longitud de 6 a 8 centímetros, un diámetro transverso de 3 a 4 centímetros, un diámetro anteroposterior de 1 a 3 centímetros y tiene tres estructuras muy importantes que son el cuerpo, el cuello que mide de 2.5 a 3 centímetros y el istmo, el cual une a las dos primeras estructuras. Entonces tenemos que el cuello se une al cuerpo a nivel del istmo y esa extremidad superior del cuello se conoce como conducto cervical interno. Mientras que la parte inferior del cuello hace protrusión en la vagina, termina en el ectoc cervix, tiene en su centro el orificio cervical externo y comunica el endocervix con la vagina. En esta lámina apreciamos el exocervix con el orificio cervical externo, el cual tiene diferentes formas dependiendo de la paridad de la paciente. Por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo, el orificio cervical es puntiforme y esta es de una paciente que no ha tenido embarazo alguno, es decir, una paciente nulípara, mientras que la imagen del lado derecho es rasgado transversal y es de una paciente multípara. Ahora la histología del cervix uterino. El exocervix tiene un epitelio plano estratificado, el cual consta de 4 estratos. El estrato basal, el cual está conformado por una hilera de núcleos grandes hipercromáticos que se continúan con el estrato espinoso profundo o estrato parabasal, donde hay varias hileras de células grandes redondas de núcleos grandes también hipercromáticos y continúa a su vez con el estrato intermedio o espinoso superficial. En este las células son fusiformes con un núcleo pequeño, un citoplasma lleno de glucógeno y están unidas entre sí por puentes intercelulares. Luego viene el estrato superficial, que está conformado por células planas, algunas de ellas pueden tener ausencia de núcleo y son las células que se van a descamar. Su citoplasma va a estar lleno de queratina, este epitelio se va a continuar con el endocervix. Esta zona de unión entre el epitelio plano estratificado y el endocervix se conoce como zona escamocolumnar o zona de transición. La importancia de esta zona radica en que allí se asientan las lesiones premalignas del cáncer de cuello uterino. Finalmente, el endocervix está constituido por un epitelio cilíndrico glandular. Las enfermedades inflamatorias del cervix uterino. La inflamación del cuello uterino se conoce con el nombre de cervicitis. Estas cervicitis son producidas mayormente por enfermedades de transmisión sexual. Tenemos las cervicitis inespecíficas que se producen por estreptococos, gérmenes provenientes del colon como colibacilos, enterococos, etc. Y tenemos las cervicitis que son específicas, comenzando con la cervicitis gonocócica. Este tipo de cervicitis es producida por un diplococo gram negativo denominado Neisseria gonorrhoeae, que tiene predilección por los epitelios cilíndricos. Entonces lo podemos encontrar principalmente en el endocervix y en las glándulas de Bartolini. Mientras en el endocervix vamos a encontrar un flujo mucopurulento. Este flujo no es doloroso, no tiene olor y es de consistencia cremosa. Si no corregimos a tiempo, puede ascender a las trompas originando una enfermedad inflamatoria pélvica. En este caso, va a ser asintomática en más del 75% a diferencia del hombre, el cual comienza a presentar síntomas a los 7 días aproximadamente por presentar disuria. El endocervix es su órgano de predilección, pero puede haber colonización uretral en un 90%, coloniza mucosa rectal en un 50%, causa infección faríngea en un 20% y en un 90% puede causar faringitis gonocócica que suele ser asintomática. Si nosotros no detectamos a tiempo esta cervicitis gonocócica, va a haber complicaciones como una artritis séptica, una endocarditis, puede haber síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, que es una perihepatitis gonocócica, y también puede ocurrir abscesos pelvianos. El diagnóstico se realiza mediante el examen directo con frotis del tracto urogenital más tinción de Gram. Observamos numerosos leucocitos, los cuales sugieren gonorrea. Se observa en la coloración de Gram diprococos intracelulares Gram negativos en forma de riñón dentro de los leucocitos, y también se realiza el cultivo de microorganismos en el medio de Taylor-Martin, que es el estándar de oro para el diagnóstico.
El tratamiento de elección es la ceftriaxona. Esta es una cefalosporina de tercera generación. Se utilizan 125 miligramos vía intramuscular. También puede usarse cefixime 400 miligramos vía oral o ciprofloxacina 500 miligramos vía oral. El gonococo tiene una relación con clamidia en un 40 a un 60%. Siempre que pensamos en uno de ellos tenemos que pensar en el otro. Entonces a este tratamiento le vamos a añadir acitromicina o la alternativa que sería doxiciclina. Si utilizamos acitromicina sería 1 gramo vía oral y si utilizamos doxiciclina serían 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. En caso de embarazo, se recomienda eritromicina base 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 7 días y amoxicilina o amoxicilina 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días. La cervicitis por clamidias. Esta es la enfermedad venérea más prevalente en Estados Unidos. Hay alrededor de 4 millones de nuevos casos por año. La relación hombre-mujer es de 6 a 1. Se estima que alrededor de los 30 años, el 50% de estas pacientes deben presentar anticuerpos para el microorganismo. Este es un parásito obligado intracelular, por eso se conoce con el nombre de parásito enérgico, porque su sistema enzimático no va a producir ATP. Por eso tiene que valerse del huésped para obtener sus nutrientes y su energía. Este germen también tiene predilección por el endocervix. Es un parásito obligado intracelular. En las características clínicas vamos a tener un flujo mucopurulento o mucoideo, sinusoidea y vaginitis. Es más mucoso que purulento. A veces es difícil de diferenciarlo con el gonococo. Algunos clínicos dicen que la clamidia es más asintomática que el gonococo, recordando que la relación que existe es de un 40 a un 60% entre los dos gérmenes. Puede causar también como infección asintomática. El síndrome clínico más común es una infección subaguda o crónica. También puede producir uretritis no gonocócica. Y si no diagnosticamos a tiempo la infección por clamidia, esta paciente puede volver con secuelas como embarazo ectópico, una enfermedad inflamatoria pélvica y más tardíamente puede venir con problemas de infertilidad. El diagnóstico. El aislamiento del microorganismo en cultivo de tejido es el estándar de oro. También se puede realizar una prueba de inmunofluorescencia directa y enzimo-inmunoensayo. El tratamiento es acitromicina 1 gramo vía oral o doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 7 días. En caso de embarazo se recomienda utilizar eritromicina base 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 7 días o amoxicilina 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días. La vulvovaginitis y la cervicitis herpética. Esto se debe al virus del herpes simple, puede ser el tipo 1 o tipo 2. Se estima que en todo el mundo hay 3.700 millones de personas menores de 50 años infectadas por el virus del herpes simple tipo 1. Y también se estima que en todo el mundo hay 491 millones de personas entre los 15 a 49 años infectadas por el virus del herpes simple tipo 2. Entre los hallazgos clínicos vamos a tener 4 cuadros clínicos que puede producir este herpes genital. El primer episodio de herpes primario es en realidad que el paciente no tiene anticuerpos contra el herpes. Entonces, este cuadro clínico va a ser muy agudo. Van a existir síntomas locales como un acúmulo de vesículas violáceas y dolorosas, y van a existir adenopatías en el área muy dolorosas. También van a haber manifestaciones sistémicas como cefalea, malestar general, náuseas y vómito. El primer episodio de herpes no primario. Aquí ya la paciente tiene anticuerpos contra el herpes, entonces el cuadro clínico va a ser más atenuado. La sintomatología sistémica, si existe, es muy leve. Igualmente va a estar
muy leve la sintomatología local y prácticamente el cuadro es muy parecido a un herpes recurrente. Finalmente, también puede ser asintomático, es decir, que se puede aislar el germen del área genital sin que tenga síntomas la paciente. El diagnóstico es a través del aislamiento viral, también mediante la detección del ADN. Este virus está formado por doble cadena, o del antígeno por inmunoensayo enzimático. También se puede realizar una prueba de anticuerpos fluorescentes. El tratamiento va a ser un poco complejo y depende de la paciente. Si tenemos un primer episodio clínico de herpes genital, debemos utilizar aciclovir 400 miligramos vía oral 3 veces al día por 7 días o hasta resolución clínica. O también se puede utilizar el mismo aciclovir, pero 200 miligramos vía oral 5 veces al día por 7 o 10 días hasta resolución clínica. Si tenemos un primer episodio de proctitis o infección oral, debemos utilizar aciclovir 400 miligramos vía oral 3 veces al día por 5 días o aciclovir 200 miligramos vía oral 5 veces al día por 5 días. Si tenemos episodios recurrentes, debemos utilizar el aciclovir 400 miligramos vía oral 3 veces al día por 5 días o 200 miligramos vía oral 5 veces al día por 5 días. Como tratamiento supresor primario utilizamos de aciclovir 400 miligramos vía oral 2 veces al día por un año. Y en caso de infección severa, aquí ya usamos la vía parenteral, colocamos aciclovir de 5 a 10 miligramos por kilo de peso vía intravenosa cada 8 horas. Cervicovaginitis por Trichomonas vaginalis. Este es un protozoario unicelular flagelado, móvil. Este microorganismo tiene como huésped al ser humano. Se transmite por vía sexual. Se encuentra con mayor frecuencia en las secreciones que tienen un pH mayor de 4.5 y prolifera durante la menstruación. Un cuarto de las pacientes que presentan síntomas de infección vaginal poseen tricomoniasis y se puede decir que 1 de cada 5 mujeres desarrollan tricomoniasis durante toda su vida. Los hallazgos clínicos. Este es un flagelado que tiene predilección por el epitelio cilíndrico y va a producir entonces un flujo vaginal maloliente, fétido y repugnante. Este flujo es espumoso, en el cual la característica más importante es que presenta burbujas. Es fluido y puede ser blanco, amarillento o verdoso, dependiendo de su evolución. También se observan las placas en frutillas, que ya vamos a ver un ejemplo de esto. El diagnóstico. El diagnóstico se hace por observación microscópica directa en fresco, donde vamos a observar el flagelado. También se puede cultivar en medio de Diamond. El tratamiento va a ser el metronidazol, que es el tratamiento de elección. Se utiliza en 500 miligramos vía oral 2 veces al día por 7 días. También se pueden utilizar 2 gramos vía oral como dosis única o 500 miligramos vía vaginal diario por 10 días. Podemos utilizar como otra opción tinidazol 2 gramos vía oral como dosis única. Acá observamos el exocervix con placas en frutilla. Estos son punteados hemorrágicos rojizos subepiteliales típicos de Trichomonas vaginalis. La micosis cervicovaginal o candidiasis. La micosis cervicovaginal es producida por la candidiasis. Del 67 al 95% de esas cervicovaginitis van a ser producidas a su vez por Candida albicans. En Estados Unidos es la segunda causa de cervicovaginitis sintomática. Es un germen de prevalencia mundial. Se calcula que el 20% de las mujeres están afectadas por candidiasis al año. Existen factores predisponentes, como la diabetes, las terapias con antibióticos de amplio espectro, los anticonceptivos orales, el embarazo, la inmunosupresión y el uso de corticosteroides. Entre los hallazgos clínicos vamos a tener un flujo espeso, blanco con grumos y un prurito intenso. También se puede apreciar las placas adherentes blancas o amarillas. El diagnóstico se realiza mediante un examen microscópico en fresco, donde se van a observar pseudohifas y las esporas. También se puede usar la tinción de Gram, aunque esta no es una bacteria, pero es Gram positiva. Y se puede utilizar cultivo en medio de Nickerson si se fracasa con otros métodos diagnósticos.
El tratamiento de elección va a ser el clotrimazol. Como alternativa podemos utilizar isoconazol, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que de elección vamos a utilizar los azoles. El clotrimazol va a ser siempre el más importante. Vienen varias presentaciones comerciales como el Dinocanesten. Se puede utilizar de varias formas. Podemos prescribir un comprimido vaginal de 500 miligramos al acostarse como monodosis. También se puede un comprimido vaginal de 200 miligramos al acostarse por 3 días. Se puede utilizar crema vaginal al 1%, una aplicación al acostarse por 6 días, crema vaginal al 2%, una aplicación al acostarse por 3 días, y si es crema vaginal al 10%, se utiliza una aplicación al acostarse como monodosis. En esta imagen se aprecian las placas blancas de la candidiasis cervical. Como otras opciones de tratamiento, tenemos que también se puede utilizar el ketoconazol, el nitrato de fenticonazol y el fluconazol. Si utilizamos fluconazol, debe ser en cápsula 150 miligramos vía oral como monodosis. Entre las enfermedades inflamatorias del cervix uterino también vamos a tener la sífilis. La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Spirocheta treponema pallidum. Esta bacteria causa la infección al penetrar en la piel o en las membranas mucosas con soluciones de continuidad que por lo general se localizan en los genitales. En cuanto a la incidencia, alcanzó su punto máximo en 1940 y comenzó a disminuir gracias a la amplia disponibilidad de la penicilina. Luego, en 1980 presentó un resurgimiento por los hombres adictos a las drogas parenterales. Finalmente, en 1990 alcanzó su máxima expresión y desde entonces ha ido disminuyendo en forma progresiva. Entre las características clínicas tenemos que primero ocurre una infección primaria. Esta infección primaria se distingue por un chancro indoloro que puede verse a nivel del cervix uterino y desaparece espontáneamente. Luego viene la infección secundaria. En la infección secundaria ocurre un rash generalizado que afecta también la superficie plantar y palmar y también suele desaparecer espontáneamente siguiendo una fase latente. Esta fase latente, si es menor de un año, se conoce como fase latente temprana y si es mayor de un año, se conoce como la fase latente tardía. Luego de esta fase latente viene la infección terciaria que se caracteriza ya por la aparición de gomas y esta fase puede afectar al sistema nervioso central, la vista, el oído y el corazón. El diagnóstico de sífilis, primero se realiza un diagnóstico presuntivo con la prueba de BDRL, luego se puede solicitar el diagnóstico de campo oscuro donde se visualiza la espiroqueta de treponema pallidum y la confirmación diagnóstica se realiza con la prueba de FTA absorbente o la microhemaglutinación para treponema pallidum. El tratamiento para sífilis primaria y secundaria y la sífilis latente temprana es la penicilina G benzatínica. Se utilizan 2.4 millones de unidades internacionales vía intramuscular por una dosis y en embarazo se puede dar dosis de refuerzo a la semana. En caso de presentar alergia a la penicilina, se puede utilizar eritromicina, 500 miligramos vía oral 3 veces al día por 14 días o tetraciclina, 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 4 semanas. La cervicitis tuberculosa. La cervicitis tuberculosa está causada por Mycobacterium tuberculosis. Esto ocurre secundario a un foco tuberculoso de otra localización. El cuadro colposcópico a veces es indistinguible del cáncer de cuello uterino y solamente a través de la biopsia se pueden diferenciar. Con respecto a la clínica, generalmente es asintomática, puede ser una tuberculosis mínima o latente o una tuberculosis avanzada e infiltrativa. Cuando se presentan síntomas, estos pueden ser dolor, trastornos menstruales e incluso infertilidad. El diagnóstico, primero tenemos que hacer un examen físico completo, también se puede realizar biopsia de endometrio y examen bacteriológico. Este examen se debe realizar con material procedente de biopsia o legrado de endometrio,
sangre procedente de menstruación, moco cervical o secreciones uterinas y vaginales. El método puede ser frotis directo con Sil-Nielsen, un cultivo en Lowenstein-Jensen o una inoculación de cobayo. El diagnóstico de elección siempre va a ser la aislación del germen. Para el tratamiento debemos utilizar isoniazida 300 mg más rifampicina 450 mg más etambutol 15 mg por kilogramo de peso durante 3 meses. Y luego de esos 3 meses se debe utilizar la isoniazida más la rifampicina hasta completar un año. Las neoplasias del cérvix uterino. El pólipo. El pólipo es el tumor benigno del cérvix más frecuente. Afecta al 4% de las pacientes ginecológicas. Las más afectadas son las pacientes que son perimenopáusicas, posmenopáusicas y multíparas. Generalmente son asintomáticos y su diagnóstico es casual. Es raro que se presente sangrado y menstruaciones profusas y la transformación de malignidad es menor del 1%. El diagnóstico se realiza mediante la inspección cervical y el estudio histológico. El tratamiento es la extirpación. El quiste de Nabot. El quiste de Nabot sucede cuando se prolaxa el epitelio cilíndrico. Es posible que el pH vaginal o las maniobras obstétricas y ginecológicas que se realicen en vagina o cuello produzcan una lesión del epitelio cilíndrico prolaxado. Entonces entran en acción las células de reserva y comienzan a producir unas células que se van a tapizar esta lesión nueva. A raíz de esto ocurre una metaplasia escamosa. Esto puede traer como consecuencia que las glándulas queden obliteradas por este nuevo epitelio y siguen produciendo su material sin poder excretarlo al exterior. Este material se acumula, se quistifica y se va a observar como un material mucoide denso y amarillo. A veces puede confundirse con una lesión maligna por su alta vascularización. El quiste de Nabot no requiere tratamiento. Sin embargo, si es muy grande o crean molestias y depósitos de flujo, se pueden punzar con una aguja y evacuar el líquido. Los papilomas. El papiloma es una lesión verrugosa que se observa a nivel de vagina o vulva. Podemos tener de dos tipos, puede ser un papiloma solitario o un condiloma acuminado. El papiloma también puede producirse en el exocervix y el diagnóstico se hace cuando se coloca el espéculo o se extirpa la verruga y se envía a histología. Entre los trastornos del estroma tenemos los leiomiomas. El leiomioma en la región cervical representa el 8% de los miomas uterinos. Como se observa en la imagen que está en la diapositiva, entre otras variantes tenemos el subseroso, el submucoso, el intramural y el transmural. Son pequeños y casi siempre asintomáticos. Aparecen síntomas urinarios si son muy grandes, también síntomas rectales, dispareunia y puede ser un obstáculo en el curso del parto si está por delante de la presentación. El tratamiento del leiomioma es la exéresis. La endometriosis. La endometriosis es un desorden ginecológico caracterizado por el desarrollo de tejido endometrial fuera del útero. A nivel del exocervix, la endometriosis es poco frecuente. Afecta alrededor del 0,1 al 0,5 de las pacientes. Se observa como una especie de nódulo azulado. Este nódulo generalmente es asintomático y el diagnóstico es casual cuando se explora el cuello. El tratamiento es la exéresis. Los hemangiomas. El hemangioma es un tumor compuesto por la dilatación y el engrosamiento de las asas capilares. A nivel del cérvix es una lesión asintomática. Los tumores vasculares a este nivel son muy raros. Estos hemangiomas son pequeños, asintomáticos y a veces pueden producir metrorragia. El diagnóstico se realiza mediante la inspección del cuello uterino y el tratamiento es la extirpación. Las enfermedades estructurales del cérvix. La estenosis. La estenosis cervical uterina es la estrechez del conducto cervical interno. Este tipo de afecciones son poco frecuentes.
Las causas pueden ser congénitas y adquiridas. Entre las adquiridas tenemos la infección, el traumatismo obstétrico, las manipulaciones instrumentales como los legrados, las cauterizaciones es muy frecuente, secuelas postoperatorias, radiación, cuerpo extraño y atrofia senil. En la clínica tenemos que hay un dolor en hipogastrio que coincide con la regla. En mujeres jóvenes puede haber dismenorrea o endometriosis y esterilidad. En mujeres de más edad se puede presentar hematometra, piometra dolorosa, peritonitis e inclusive sepsis. El tratamiento puede ser la dilatación del conducto utilizando las bujías de Hegar, aunque con este método puede reincidir. El tratamiento definitivo es la vaporización con láser del tejido fibrótico que rodea el canal. Los desgarros son lesiones producidas en el cuello uterino y puede desarrollarse durante un parto normal o un parto distóxico y también durante la dilatación forzada del conducto cervical. Desarrollos anómalos del cérvix uterino. Tenemos la agenesia del cérvix, que esta agenesia puede deberse a el síndrome de Rokitansky-Kunstlerhauser o también deberse a la feminización testicular. El síndrome de Rokitansky es una rara anomalía congénita del tracto genital. Generalmente se presenta como amenorrea primaria en adolescentes con genitales externos y crecimientos normales. Entre otras anomalías tenemos el cérvix doble y el cérvix tabicado. El cérvix tabicado, generalmente las pacientes son asintomáticas, aunque también pueden cursar con alteraciones de la fertilidad y abortos habituales. También se pueden presentar partos inmaduros o prematuros. El diagnóstico se realiza con el espéculo que nos permite observar el cérvix. También se puede realizar mediante la histerografía o la histeroscopia. El tratamiento siempre va a ser quirúrgico, condicionado por la alteración que tenga el cuerpo uterino. Acá en esta imagen podemos observar una resonancia magnética nuclear pélvica sin contraste en un corte sagital, donde puede apreciarse la ausencia completa del útero. Esto es característico del síndrome de Rokitansky-Kunstlerhauser. Por último, culminando con la insuficiencia cervical, tenemos que esta se produce por desgarro que interesa el orificio cervical interno, amputación del cérvix o también por la conización alta que afecta la zona ísmica. La clínica de la insuficiencia cervical es la pérdida del embarazo después de las 14 semanas. El diagnóstico se realiza mediante la histerografía en la segunda mitad del ciclo y también mediante la exploración de la cavidad cervical con bujías de Hegar. El tratamiento es la corrección del desgarro. En mujeres embarazadas se puede utilizar dos técnicas: la técnica de Chiroskar o también un cerclaje de McDonald. Este fue todo el seminario de afecciones benignas del cuello uterino. Gracias por su atención.